Agradezco al doctor Ritaco por invitarnos a esta presentación. Como le comentaba al doctor, bueno, yo me especializo en lo que es el desarrollo de implantes a medida. Tengo una experiencia de 20 años en el rubro en la confección de implantes estándar, aplicado a todas las patologías en general musculoesqueléticas, abarcando desde reemplazos articulares hasta lo que es la reconstrucción ligamentaria, casos oncológicos, casos de trauma, y desde el 2010, al principio con pocos casos, después más en forma intensiva a partir del 2015, empecé a trabajar en lo que es desarrollo de implantes a medida, basados en el encuentro entre las tecnologías 3D y la medicina, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos usando todas estas aplicaciones? Para hacer una serie de cosas que se vienen haciendo, pero ahora todas estas tecnologías actúan como un soporte de pensamiento para hacerlo, digamos, más eficiente. Entonces se utilizan las tecnologías 3D para diagnosticar, para definir el objetivo clínico, para planificar la cirugía, para poder hacer un workshop llevando huesos con exactamente la geometría del paciente, llevar la caja de instrumental y poder hacer una experiencia, y en la medida de lo posible trasladar las decisiones que son trasladables del quirófano al ámbito de la planificación. No todo se puede trasladar, pero sí se acortan los riesgos si se puede verificar cosas que solamente se ven en la experiencia de estar haciendo esa decisión, de estar poniendo el craneótomo, de estar viendo la profundidad a la que se está drilando, qué es lo que pasa, si las hojas de corte tienen el largo que tienen que tener para digo, un caso específico, esa displasia ósea, si no, darse cuenta de eso en la planificación y no en el quirófano. Validar el diseño también a través de las tecnologías 3D, a través de lo que es manufactura aditiva, poder producir a bajos costos comparado con lo que era anteriormente cuando no estaban las tecnologías 3D, producir en base a matricería y cosas mucho más intensivas en costos. Poder hacer la cirugía navegada al pasar el archivo 3D de planificación a la máquina de navegación, al navegador, para también tener lo que se planificó en el mismo momento de cirugía, también en forma virtual, y poder hacer verificaciones postquirúrgicas. El doctor Ritaco lo mencionó, es esencial poder saber hacer tomografías postquirúrgicas y poder ver en qué medida las planificaciones se acercan y cuando se alejaron por qué y en cuánto, para poder robustecer el sistema de toma de decisiones, ¿sí? Y finalmente, como todas estas planificaciones son virtuales, a diferencia de las planificaciones que en muchos casos las seguimos haciendo manuales sobre las radiografías y con calcos, esto ya genera todo un soporte de información virtual, fácilmente trazable, con las fechas de los archivos. Hay todo un tema de la trazabilidad de las fechas y quiénes tomaron las decisiones, ¿sí? Que permite también hacer un proceso más trazable. ¿A través de qué pasos? 6 pasos. En principio, con el escaneo, siguiendo por lo que es la planificación quirúrgica virtual, pudiendo hacer simulaciones con biomodelos o no, pero hacer simulaciones para ver qué es lo que se está planificando, poder hacer la validación, hacer la producción, que la impresión 3D es una de las formas, pero no es que se desecharon las tecnologías, digamos, de producción sustractiva, como puede ser el mecanizado de titanio o de plásticos de grado médico, pero bueno, la manufactura aditiva tiene un gran peso en esto, y finalmente asistir a la cirugía. Esos serían los 6 pasos, ¿sí? Bien. Dentro del siguiente contexto, por un lado tenemos lo que fue siempre el paradigma de la estandarización en lo que tiene que ver con implantes, en donde uno, por ejemplo, para poner un ejemplo, en una cirugía de reemplazo articular de rodilla, tenía un set de instrumentales que por ahí, si era una rodilla de revisión, podía abarcar 12 cajas de instrumentales, con más de 150 instrumentales, con el conflicto que eso implica en el poco espacio de trabajo que hay adentro del quirófano, ¿sí? Donde la duración del tiempo está asociada a ese sistema complejo, la duración en cirugía, también relacionados con pérdida de sangre, y diferentes factores que se ven influenciados por estos sistemas complejos de mantener, complejos de esterilizar, complejos de trasladar, complejos de mantener su funcionamiento en la calidad, varias cosas. Obviamente en cualquier sistema, en cualquier solución, cuando un sistema, en vez de tener una parte, tiene 2, el riesgo de que algo no funcione es mayor, mucho más si esas partes se relacionan entre sí. Si en vez de tener una parte tiene 10, mucho más es los riesgos de que alguna de esas 10 partes no funcione. Entonces,
en los sistemas que brindan soluciones, achicar la cantidad de partes es reducir los riesgos, no solamente los costos, ¿no? Y en el otro paradigma, en el paradigma de la personalización, con lo que es Additive Manufacturing y 3D Printing en general, por ejemplo, para un sistema de rodilla, de estos de una empresa americana, la número 1 que hace implantes a medida, ese es el set completo de implantes, de instrumentales, en vez de los 100 y pico, ¿sí? Es una diferencia enorme. Lo único que hay que agregar a todo esto, que son todos instrumentales confeccionados a medida y descartables, no tenés el problema de los posibles conflictos de esterilización en los instrumentales, ¿sí? Es un set de una sola caja que en lo que es reemplazo articular de rodillas es lo que se tiene que martillar, que no puede hacerse en plástico impreso. Pero es una sola caja, no son 12. 12 cajas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a los instrumentadores viendo cómo hacen para poner una bandeja arriba de la otra, sacar un instrumental, que no se caiga todo al piso. Bueno, es complejo manejar todo eso. Y reduce los tiempos quirúrgicos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la cirugía de reemplazo articular de rodilla, en vez de hacer toda la primera parte de la cirugía, que consiste en orientarse en el espacio para hacer los cortes y recuperar el eje mecánico, las guías de corte directamente se apoyan forma contra forma, por ejemplo con el fémur distal, para ya colocar los cortes de chanfle distal, posterior y anterior en la situación que tiene que estar, lo que puede reducir más o menos el tiempo de cirugía en 40 minutos. Reduce riesgos, reduce tiempo de quirófano, bueno, varias cosas. Entonces, ¿a qué estamos aplicando nosotros actualmente esto? Y se aplica en realidad en el mundo entero a estas patologías. Entonces, a lo que es defectos, generalmente defectos óseos amplios, no defectos óseos que se solucionan con soluciones estándar, ¿sí? Por ejemplo, un defecto óseo acetabular que se puede solucionar con un implante hemisférico común, un cotilo común, uno no va a estar haciendo un desarrollo a medida e imprimiendo un implante para eso. Pero sí cuando el defecto tiene, por ejemplo, una gran falta de stock óseo en el techo acetabular o en el fondo, ahí sí ya es adecuado usar este tipo de tecnologías, como es la primera a la izquierda. La segunda, defectos diafisarios ocasionados por infecciones persistentes o un caso también tumoral, que haya que hacer una resección de la diáfisis, del fémur, de la tibia, y en lugar de someterlo al paciente al procedimiento quirúrgico, esto lo hemos hecho bastante con el Hospital de Clínicas, en lugar de someterlo al paciente a las distracciones osteogénicas que lo enfrentan a una situación quizás de 3 años de cirugías espaciadas para ver cómo es un resultado que no es medio incierto qué es lo que finalmente va a pasar, directamente se hace una resección, se coloca como una especie de rubero trabeculado con hueso en el interior, y hemos tenido casos de pacientes que a los 6 meses ya estaban caminando con una estructura sólida ósea a partir de esa estructura de titanio. Esa sí está impresa 3D, la de arriba también está impresa 3D. En lo que es columna y planificaciones de escoliosis complejas, bueno, las impresiones de columnas han llevado a que los doctores dejen de usar en quirófano para este tipo de casos el arco en C, porque el biomodelo al lado de la cirugía les permite ver dónde está el pedículo, en qué orientación, no solamente en aquellos casos que el arco en C lo podía visualizar, sino en los casos donde la rotación vertebral es tal que no había forma de poner ningún visualizador para poder ver cómo está orientado ese pedículo, y decidir, tanto en una planificación antes, para decir ese pedículo, qué diámetro, qué orientación, esos dos pedículos están divergentes, están convergentes, como para poder decir, ese pedículo lo salteo, ahí me fijo, ahí no fijo, y empezar a tomar decisiones en base a eso, con los biomodelos y con la planificación. En todo caso, donde se necesite un espaciador, la resección no va a responder a un implante de mercado, o podría no responder, por lo tanto, se puede confeccionar, ese caso es un caso hecho para una resección de pelvis completa, de mi pelvis, es un espaciador con una estructura que va a estar en su posición, actuando con un espaciador femoral, estándar en ese caso, no hace falta que sea medida, para mantener las posiciones relativas de los miembros durante el periodo necesario hasta que se le ponga el implante definitivo. En lo que es reemplazo de rodilla, lo que les mostré antes, todas las planificaciones que se puedan hacer para recuperar el eje anatómico y sí usar quizás un implante estándar, ¿sí? Pero con un tiempo de cirugía reducido a raíz de los instrumentales a medida. Cranioplastías, acá los materiales que se utilizan en todos los casos van desde PIC hasta titanio trabecular o titanio mecanizado.
¿sí? Impreso solamente cuando es titanio trabecular, cuando es titanio con esa estructura porosa, con una dimensión tal en micrones para que el hueso, digamos, las células se especialicen y crecen en hueso en el interior para fijarlo, pero si no va a ser trabecular, es posible que no tenga sentido imprimirlo y convenga mecanizarlo, depende un poco de la geometría. Casos de cirugía ortognática con o sin reemplazos de articulaciones temporomandibulares, osteotomías correctivas complejas, ¿sí? Donde podemos hacer la planificación, podemos pasar digamos, la geometría anatómica a huesos de poliuretano, llevar los instrumentales, hacer la planificación, lo que se planifica, hacer las osteotomías y ver cuál es el resultado que se tiene. Por ejemplo, para ese caso que es un fémur proximal, hicimos 3 o 4 workshops antes de ir a la cirugía. Inclusive ahí se utilizaron luego implantes estándar, porque una vez que uno corrige los ángulos y logra la corrección deseada, lo más normal es que las placas proximales de fémur empiecen a entrar bien en esa posición. Quizás antes de las correcciones, obviamente no encajaban bien. Bueno, reconstrucciones, en ese caso Lucas había mostrado algo, de reconstrucción con colgajo de peroné mandibular, y hay un caso también tumoral de cráneo. Bueno, si resumo los pasos en 3 pasos, los 6 que mencionamos antes, empezando por lo que sería la toma de imagen, hay una serie de cosas para tener en cuenta importantes. La tomografía tiene que cumplir un protocolo, que no es ninguna cosa extraña y que la gente de imagen de cualquier centro lo va a entender, pero es importante tenerlo en cuenta porque una tomografía mal hecha sin la información que necesitamos para tomar las decisiones, básicamente va a retrasar mucho la cirugía. Porque ustedes saben que hacer otra tomografía a veces hay que pedir autorización, el paciente quizás se podía mover, quizás no tenía movilidad, quizás era complicado moverlo, quizás no, quizás estaba en un centro que había tomógrafos, quizás no. Entonces se transforma todo en una complicación que se soluciona llevando el protocolo a la primera tomografía. Ese protocolo, se empieza trabajando en 3D con tomografía, con radiografía, con MRI, depende de qué se quiera que haya que estudiar en ese caso, tejidos blandos, tejidos duros. Y los puntos que resalto acá en esta diapositiva son esos 3 que tienen que ver con la rotación que tiene el gantry, con el espesor de cada slice de corte y con la separación entre esos cortes. En general eso se puede utilizar para casi cualquier estructura anatómica. Claramente que cuando es todo el fémur necesitamos menos precisión que cuando es la mandíbula, ¿sí? Pero con eso sabemos que vamos a estar bien. Si alguno de esos parámetros no está bien, hay que ver cuál es la situación del paciente, cuál es la información que nos está faltando y si vale la pena y qué riesgos corremos esperando los tiempos de hacer otra tomografía. Pero lo ideal es que esto esté desde el vamos, ¿sí? Bien, entonces se obtiene la tomografía, a partir de la tomografía se obtiene esta geometría, ¿sí? Quedándonos con la parte que nosotros queramos, este caso es un caso real de una escoliosis. Eso lleva algún tiempo de pasar desde toda la información que da el tomógrafo a segmentar la parte que uno quiere. Hoy lleva un tiempo, hace un tiempo llevaba más tiempo. A medida que va avanzando el tiempo, los algoritmos se van volviendo más inteligentes y va a ser algo prácticamente automático, espero que pronto. Bueno, hacer los biomodelos, lo habíamos comentado antes, imprimir, poder hacer informes, este es el tipo de informes que yo les mostraba, les comentaba hoy con respecto a una columna, con respecto a las vértebras, con respecto a cada segmento, con respecto a la geometría de cada cuerpo vertebral, inclusive la densidad ósea medida a través de unidades Hansfield de cada uno de esos cuerpos vertebrales, ¿sí? Y considerar, acá puse nada más que esa información, pero como simbólica de que todos los desarrollos de implantes a medida van con un protocolo que tiene mucha información que nosotros ya evaluamos a lo largo de muchos casos hechos de 2010 que reducen los riesgos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hoy, más allá de la tomografía, qué tiene implantado hoy el paciente? ¿Se va a extraer? ¿De qué marca es? ¿Con qué se va a extraer? Nosotros mandamos la solución a medida y cuando llegan al quirófano no tienen eso, la cirugía no se puede hacer. ¿Qué patología? ¿Qué historia clínica tiene? ¿Por qué se toma esa decisión? Todas cosas relacionadas con datos que a nosotros nos permiten tomar mejores decisiones y también entender por qué los resultados después son de una manera o de otra en función de información que tengo que reconocerles que es muy difícil de que nos llegue. Lograr completar esos protocolos, yo sé que es complejo, digamos, no hay tiempo a veces para completarlo, pero es sumamente importante. Bien, acá por ejemplo, ese es un caso de un acetábulo, ¿sí? Esa es toda la segmentación, esa es la geometría del paciente, y esto es lo que va a la cirugía. A la cirugía, ese es el implante acetabular impreso en titanio, ¿sí? Que tiene su estructura sólida,
que tiene sus orificios adentro del acetábulo para poder alojar cemento y que actúe de contrasalida, y van al quirófano. Un biomodelo sin fresar, un biomodelo destacando las zonas que hay que fresar o por lo menos dar un poquito de fericidad con las fresas acetabulares para poder colocar el implante, ya que en función de la geometría anatómica a veces hay demasiadas puntas de hueso o de otras estructuras óseas que hayan quedado, que es importante poder retirar para que el implante quede bien posicionado. Este es en el caso de la cirugía, con el implante a la izquierda de prueba, se abre al final de todo el implante, y con el implante colocado, implantado y la radiografía. La característica de la estructura esta trabecular es que realmente es filosa y una vez que se impacta tiene un prefit muy, muy bueno que ayuda a los tornillos de fijación primaria. En un caso, por ejemplo, acá de humeral, donde previamente había un clavo, y bueno, con los casos nos fuimos dando cuenta que si no sabíamos de qué marca era el clavo que estaba, no sabíamos cómo lo íbamos a sacar, si había que sacarlo a ese clavo, y un espaciador diafisario para ese húmero, que fue como una especie de torre de ajedrez trabeculada en el interior para poder lograr la unión entre los dos segmentos, con la posibilidad también de poder hacer análisis matemáticos para comprender esa solución a medida con qué elementos estándar va a ir acompañada. Ninguna solución, ningún implante a medida va a la cirugía solo, va con un montón de elementos estándar. Con tornillos, obviamente no se va a hacer un tornillo a medida, ¿no? Va con tornillos, con clavos, con instrumental, con sierras de corte, todos los elementos que forman un sistema con el implante a medida y tienen que funcionar bien en sistema, o sea que hay que verificarlo antes, ¿sí? Este es un caso también de una cabeza humeral, que al principio con una fractura, la unión que se había generado no era en eje, por lo cual había reducido la movilidad del hombro. Entonces, con la otra, digamos, prótesis de geometría que siempre tenemos en la mitad del cuerpo opuesta, contralateral, se puede hacer la tomografía, espejarlo en la computadora, superponer las cabezas y comprender cómo sería esa osteotomía correctiva, cómo hay que cortar en qué planos para poder recuperar la geometría y posicionar la placa. Normalmente pasa que cuando uno logra la correcta posición de esa estructura articular, la placa estándar empieza a quedar bien en su posición. Bueno, este es un caso, no sé si el video lo puedo ver desde acá. Ahí está. Bueno, este es un caso también de una osteotomía de un paciente que había tenido una fractura que no había solidificado, no se había integrado, y entonces todos los tornillos que están abajo, ubicados en el fémur distal, no habían actuado para fijar esa parte, y se diseñó en la computadora 2 cortes cuneiformes para poder lograr la mayor superficie de contacto en el corte, una cuña chiquita, no muy grande, que se le realizó una cuña confeccionada a medida en titanio trabecular para colocar en esa posición, esquivando, el equipo de médicos solicitó que esquivemos los tornillos que estaban puestos porque no sabían si los iban a poder sacar o no, entonces todas las guías de corte buscaron esquivar esos tornillos, y ahora un poquito más adelante vamos a ver, ahí están los tornillos, ahí está la cuña con sus 2 tornillos de fijación a distal y proximal, hecho en titanio trabecular. Y ahora van a ver, antes de pasarlo, quiero que llegue a la parte de la guía, eran 2 guías de corte, porque eran 2 cortes para hacer las alineaciones en plano antero-posterior y medial lateral. A ver, ahí está. Es una guía que, como el corte es curvo, se hizo para meter unas guías de mecha, varias perforaciones, que después se quitaba la guía para usar una sierra oscilante y poder unir esas perforaciones. Esas guías tienen información de quirófano, dicen distal, dicen proximal, dicen el diámetro de los pines que se colocan, información que es importante no solamente comunicársela al equipo médico, sino también tener un double checking en el quirófano. Obviamente también está asociada a un número de paciente, bueno, una serie de cosas. Acá con el hueso de poliuretano, con la geometría que se extrajo de la tomografía, es en el mismo caso, estamos haciendo el workshop para poder ver si las placas estándar en función de las resecciones planificadas logran el resultado deseado, ¿sí? Bueno, acá un espaciador, este es un caso reciente de un espaciador pélvico, que como los médicos no sabían muy bien en un caso tumoral, no tenían exactamente claro
cuál iba a ser el nivel de resección. En realidad, en ningún caso tumoral yo les puedo definir ni por la tomografía ni por el MRI como una ley que en el quirófano no van a poder modificar cuál va a ser el nivel de resección. En el quirófano aparecen otras cosas y se toman otras decisiones. Entonces, nos alejamos de los lugares de resección porque va a actuar solamente como un espaciador, no es para que el paciente camine, y por ahora viene bien, si no recidiva el tumor, se le va a hacer un implante, una nueva tomografía y un implante a medida para este caso. Ya estamos más o menos terminando para agregar los últimos pasos. Esto que les estoy mostrando ahora, la verdad se está haciendo hace un tiempo largo, ¿sí? Para ir ya, hemos hecho más de 1000 casos. Se está haciendo bastante similar hace un tiempo a lo que es normal para los avances y los tiempos de avances en un producto que va a terminar implantado. ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahora que, digamos, que tiene que ver con algo novedoso? Es la aplicación de inteligencia artificial, un poquito como comentaba Lucas, a esto, con el suficiente nivel de seguridad que se va para ese lado para entender que las empresas que invierten en inteligencia artificial están poniendo mucha inversión en esto. Google compró gran parte de la obra social más importante o prepaga más importante de Estados Unidos, porque lo que quieren es información para pasar a los algoritmos, para establecer las conexiones y las similitudes en la toma de decisiones. Entonces, a partir de eso, poder brindar nuevos servicios y automatizar procesos. Como por ejemplo, ¿en qué? Ahora les pongo un ejemplo. Antes decirles que todas estas herramientas no dejan de ser lo que les decía al principio, soportes para mejorar las posibilidades de pensamiento, como en su momento lo fue un Abaco, bueno, ahora con una tecnología mucho más compleja, pero no dejan de ser soportes de pensamiento. Por ejemplo, para lo que es el establecimiento de todas las medidas cefalométricas, ya al día de hoy hay algoritmos como para que la parte muy tiempo intensiva de establecer todos los planos para poder evaluar los puntos de interés se haga en forma semiautomática, ¿sí? En poco tiempo que se hace automática, y que después el especialista médico pueda corregir eso, pero pudiendo ver quizás muchos más casos que los que tendría oportunidad de ver si tuviera que hacer este análisis uno a uno o en papel o hoy en computadora, que también se puede hacer. El camino que va desde manual hasta automático, pasando por semiautomático, va a tener un montón de gradaciones y va a pasar mucho tiempo, quizás van a pasar, no sé, 3, 4, 5 años para que estas cosas se puedan automatizar. Pero está claro que lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con diagnóstico por imagen, que es lo que le da a la computadora una serie de píxeles para tomar alguna decisión con un algoritmo, digamos, inteligente, es el campo de aplicación. Después en otros la llegada es un poquito más compleja, ¿no? Bien, bueno, eso hasta acá, eso es lo que hemos estado haciendo y hasta acá lo último que dije es la dirección que yo creo que va a ir tomando y que de hecho, más allá de que lo crea yo, las empresas importantes que se dedican a fabricar implantes, cuando uno le pregunta, ¿ustedes son una empresa de qué? Y te dicen, somos una empresa de software. Y vos decís, ¿pero cómo se venden implantes? Sí, pero el implante es un añadido a lo que nosotros hacemos, que es software y con algoritmos para conseguir resultados. No sé si hay alguna pregunta.